Bien, les decía. Bueno, entonces retomando lo de la clase anterior, les comentaba que el patrimonio neto se dividía en dos grandes grupos. Uno es el aporte de los propietarios y el otro es el de los resultados acumulados. Siempre en el aporte de los propietarios vamos a encontrar todo aquello que sean las operaciones que hayan realizado los propietarios con la empresa. O sea, el capital suscrito, ¿qué es? Es el capital que se suscribió, que se comprometió a aportar y que luego, bueno, se terminó seguramente aportando en la empresa. O está totalmente aportado, o está parte aportado y parte comprometido a aportar, pero es el capital, digamos, con que va a funcionar la empresa. Eh, el ajuste del capital va a ser la reexpresión de ese capital, pero tiene que ver simplemente con una reexpresión de la moneda, pero siempre va a estar referido al capital suscripto, o sea, al capital aportado por los socios. Los aportes irrevocables son compromisos también de aportes, mejor dicho, no compromisos de aportes, sino aportes que se efectuaron, pero que es, son compromisos de futuras capitalizaciones, es decir, de alguna manera estos aportes se hicieron y todavía no están formando parte del capital, pero en algún momento van a pasar a ser capital. Entonces, por eso generalmente son aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones. Es decir, en un futuro se va a hacer una emisión de acciones y ya van a pasar a formar parte del capital. Mientras tanto, están formando parte del patrimonio neto, son un aporte de los propietarios, pero todavía legalmente no están conformados como capital social. Entonces, en algún momento van a pasar a ser parte del capital. Por eso son aportes irrevocables y están dentro del capítulo de los aportes. Y lo mismo, bueno, la prima de emisión también es un valor que se abona por suscribir acciones. Y bueno, es un mayor valor. Bueno, esa prima también, digamos, está formando, también termina siendo un aporte. O sea, está dentro de todo lo que sean aportes. ¿Qué diferencia hay con los resultados acumulados? Bueno, que los resultados acumulados son generados por la empresa, o sea, son aquellos producidos por la operatoria que realiza la empresa. ¿Y cuál es la operatoria de la empresa? La operatoria de la empresa está dada por todos los movimientos que realiza la empresa, todas las operaciones que realiza la empresa y con las que va a obtener resultados, tanto positivos como negativos. Por lo tanto, esos resultados en algún momento se tiene que tomar una determinación con esos resultados. Entonces, en resultados acumulados están todos, aquellos que ya se les dio destino y aquellos en los que todavía no se les dio destino. ¿Cuáles son los que ya se les dio destino? Por ejemplo, las ganancias reservadas. ¿Qué son reservas? O sea, lo que ustedes van a ver como reserva legal o reservas estatutarias o facultativas o libres. Pero son reservas, las legales son, digamos, aquellas reservas que la ley te obliga a hacer. Y por otro lado, tenés las reservas estatutarias o facultativas, que bueno, son algunas de las que puede disponer el estatuto, o que pueden ser reservas libres, ¿no es cierto?, que se han determinado hacer, y que tienen como objetivo, son en realidad, ¿qué son? Son resultados que se decidieron no distribuir, ya sea algunos por razones legales, porque te obliga la ley, y otros porque lo decidieron los accionistas. ¿Para qué? Para hacer frente a futuras pérdidas. Es decir, si yo tengo ganancias que no distribuí, me suman al patrimonio neto. Si en el futuro me aparece una pérdida, primero voy a comer de lo que tengo reservado. O sea, esa pérdida me va a absorber parte de las ganancias que tengo reservadas. Pero no me va a comer capital. O sea, evito que si tengo una pérdida me pase a comer capital, salvo que tenga una pérdida mucho más grande, entonces bueno, sí, ahí me puede llegar a comer parte del capital, pero si son por ahí pérdidas que están dentro de lo normal o pérdidas que no son excesivas o no hay ninguna cosa rara que haya pasado que hagan que son muy abultadas, bueno, normalmente me van a quedar dentro de este capítulo y se van a comer parte de estas ganancias que están reservadas. Bien, los resultados no asignados son resultados que todavía no tienen ningún destino. Es decir, cuando tienen un destino, o bien pasan a ser
reservas, o bien pueden pasar directamente a capitalizarse, o bien se pueden distribuir. O sea, pueden tener varios destinos, pero mientras están como no asignados, por eso dicen no asignados, todavía no se sabe qué van a hacer esos resultados, qué se va a hacer con esos resultados. Están ahí. Bueno, vamos a verlo un poquito mejor esto, en este estado de evolución del patrimonio neto, que esto es tal cual como se presenta. Yo simplemente en esto les agregué algunos movimientos acá, lo trabajé con signos más y con signos menos. ¿Para qué? Para que veamos cuáles son las variaciones que se producen en un patrimonio neto por alguna de estos movimientos que estuvimos viendo recién. Acá yo voy a decir qué tipo de movimiento es y vamos a ir mirando la columna totales del ejercicio. O sea, acá tenemos los dos capítulos que les mencioné antes. Aporte de los propietarios, resultado acumulado. Aporte de los propietarios, resultado acumulado. Entonces, ¿qué pasa? Los aportes de los propietarios son todos aquellos, ¿no es cierto?, que digamos, provienen de aquellos dineros que ingresaron los propietarios a la empresa. Bueno, esos están como aporte. Y después están los resultados acumulados, que son los que dijimos que son generados dentro de la actividad de la empresa. Entonces, bueno, vamos a tener los saldos al inicio. Acá donde está en blanco no es que no hay importe, simplemente es que lo que tengo acá, o sea, yo arranco con los movimientos que tengo al inicio. Y eso voy a tener un total. Supongamos que en el medio, o sea, en el medio del ejercicio, en algún momento del ejercicio, se decide hacer una suscripción de acciones. Eso es una emisión de acciones que se hace con aportes de los propietarios. Es decir, se hace una nueva emisión de acciones, se emiten más acciones porque se decide aumentar el capital y entonces, bueno, hay que hacer aportes. En ese caso, el aporte va a incrementar el ejercicio, va a incrementar el total del ejercicio. ¿Y dónde va a ir a parar eso? A capital social. O sea, ¿por qué hay una variación acá que dice cuantitativa? Las variaciones verdes son cuantitativas, las rosas son cualitativas. Las diferencié con dos colores para que lo tengamos más claro. Entonces, ¿por qué yo acá tengo una variación cuantitativa? Porque si hay un aporte, me va a modificar el patrimonio neto. Es decir, si hay un aporte, pensemos que si nosotros traemos dinero a una empresa, decimos, bueno, vamos a hacer un aporte de tantos pesos y con eso, y a cambio de eso nos vamos a repartir acciones de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Nos van a dar las acciones y nosotros vamos a traer dinero a la empresa, o bienes, no sé. Ese dinero que vamos a aportar a la empresa, o sea, ese dinero que aportamos, ¿dónde va a parar? Va a parar al activo. Entonces, si en la ecuación patrimonial que tenemos, que es activo menos pasivo igual patrimonio neto, se aumenta el activo, bueno, por otro lado se aumentó el patrimonio neto. ¿Y dónde? ¿Y en qué parte se aumentó de todas estas columnas que tenemos acá? Y como es una emisión de acciones, va a parar a capital social, o sea, se aumenta el capital. Pero hay una variación cuantitativa, es decir, se aumentó el patrimonio neto. ¿Qué ocurre con los aportes irrevocables? Yo les decía que fíjense que la única diferencia con el anterior es que el aporte irrevocable va a una columna que dice aportes irrevocables, es decir, no son capital todavía. En algún momento lo serán, pero todavía no. Es decir, puede haber algún aporte o algún dinero que hayan aportado los socios y que decidieron, a lo mejor lo hicieron en un momento, digamos, tomando la decisión de hacer aportes, o sea, y todavía no emitieron las acciones, no se hicieron la suscripción de acciones, pero bueno, pero se decidió emitir aportar ese dinero. Entonces se aportó. O a lo mejor en algún momento prestaron dinero y decidieron después no pedir la devolución, o sea, hicieron un préstamo y después en algún momento a lo mejor por necesidades de la empresa, lo que sea, dicen, bueno, mira, ese dinero no se va a devolver, lo vamos a pasar a aporte. Entonces, bueno, ese pasivo lo pasamos a aporte, bueno, pero de alguna manera lo que se hace es hacer un aporte a la empresa con carácter ya definitivo. Es decir, este dinero ya ingresó, ya no se va a retirar. Cuando entra acá como aporte irrevocable, por eso es irrevocable. Es decir, entró y ya está. Queda dentro de la empresa.
Entonces, bueno, pero todavía no hay una emisión de acciones. Por lo tanto, hay una variación cuantitativa porque se aumenta el patrimonio de la empresa, el patrimonio neto, pero todavía no se aumentó el capital social. Pero ya hay un aporte de los propietarios que está quedando dentro de la empresa. En el renglón siguiente muestro esa capitalización de aportes irrevocables. ¿Qué pasa cuando estos aportes que se hicieron acá se van a pasar a capital? En este caso, acá va a haber una variación cualitativa. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es, el aporte ya se hizo en el renglón anterior, lo vimos acá. O sea, se hizo acá. Entonces, cuando llega el momento de decir, bueno, vamos a pasar este aporte irrevocable a capitalización, que puede ser en el mismo ejercicio, en ejercicios futuros, no necesariamente tiene que ser en el mismo ejercicio. Yo puedo hacer un aporte irrevocable y pueden pasar, qué sé yo, 2 ejercicios y siguen ahí. Y en algún momento los paso a capital social. Y muchas veces quedan ahí, a veces, y no se modificó el capital. O sea, no se hicieron nuevas emisiones de acciones y quedaron como aportes irrevocables. O sea, aumentaron el patrimonio neto, pero no se cambió el capital, no se incrementó el capital, pero sí están acá adentro. Entonces, estos aportes irrevocables se deciden capitalizar. ¿Qué hacen con estos aportes? Bueno, van a parar al capital social de la empresa. Entonces, se sacan de aportes irrevocables y se hace la emisión de acciones ya correctamente y quedan formando parte del nuevo capital. Con lo cual, ahí hay una variación cualitativa, porque fíjense que el total no se modifica, es decir, sale de esta columna y pasa acá, pero en definitiva no se mueve el total. Acá sí, porque acá hubo un aporte, vino el dinero a la empresa, pero acá no, acá ya el dinero estaba, o sea que ya el aporte se había hecho, lo único que estamos haciendo es cambiarlo de lugar, de ubicación, pero en definitiva ya está hecho. Por otro lado, ahora vamos a ver qué pasa con los resultados no asignados. Los resultados no asignados son los resultados del ejercicio y de ejercicios anteriores puede haber. Y esos resultados son resultados que no tienen todavía, en algunos casos pueden tener destino o no. O sea, cuando son resultados no asignados, yo puedo tener acá resultados que todavía no decidí qué hacer. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo acá resultados no asignados, ¿qué puedo hacer con estos resultados? Bueno, yo puedo sacarlos de acá, de resultados no asignados, y mandarlos a reserva legal. La reserva legal es una reserva que está establecida por ley y que dice que hay que constituir reserva legal, una reserva legal, o sea, guardar resultados hasta un 20% del capital. Por lo tanto, hasta que se constituya ese 20%, yo tengo que ir guardando ese dinero como reserva. Por lo tanto, yo tengo que ir sumando a esta columna un porcentaje hasta llegar a cubrir ese porcentaje del capital. Bien, entonces ¿de dónde lo saco eso? Y de los resultados que se van generando en la empresa. Entonces voy restando resultados de acá y los voy pasando a reserva legal, hasta que llegue al tope legal. Cuando llego al tope legal, ya no necesito reservar más, por lo menos legalmente. Puedo tener otras reservas, por eso puse otras acá, ¿por qué? Porque no solamente podés tener reserva legal, que esta es la que te obliga, podés tener otras, que las decida la empresa, que sean libres, que sean fijadas por el estatuto, etcétera, pero que no sean fijadas por la ley. Son fijadas, digamos, más libremente. Sí, sí. ¿Cómo? Sí. Perdón, que no te escucho bien. Depende cómo, ¿me decís? Claro, o sea, si vos haces un aumento de capital, tenés que después aumentar las reservas. Tenés que ir aumentando las reservas. No tenés que constituirlas todas de golpe. Tenés que ir apartando un 5% de utilidades hasta llegar al 20% del capital. Pero digamos, es algo que lo vas haciendo en el tiempo. Después, una vez que llegás si lo haces de una, porque llegó en el primer, se dio así, bueno, lo podés hacer, pero normalmente
lo podés hacer de esa manera. Entonces, bueno, vos vas mandando a reserva legal esa parte y hasta cubrir el porcentaje que tenés que cubrir de capital y ya está. Y después la dejás ahí. Si en algún momento se aumenta el capital, esa reserva legal la volvés a aumentar. O sea, la tenés que llevar a mantener ese porcentaje del capital. ¿Mm? Entonces, y si es libre, bueno, ya no hay problema, esa la van decidiendo los socios, depende cómo se haya decidido esa reserva. Puede ser estatutaria, la puede fijar el estatuto de la empresa, o la puede fijar, o el contrato social, o lo que sea, o la puede fijar, se fija por asamblea, o sea, reservas que pueden ser libres. Entonces, ¿qué vos decís? ¿Qué haces con esto? Y son utilidades que no distribuís. O sea, mientras están acá, vos podés hacer distribuciones, podés mandarla para aquel lado o la podés sacar. O sea, la podés pagar como dividendos. Pero si no, todavía, pero mientras están como no asignados. Una vez que le diste destino, ya está. Bueno, en este caso, eso pasa con las reservas. ¿Y son movimientos de qué tipo? Y cualitativo, ¿por qué? Porque yo no modifico el total sigue igual. Yo lo único que estoy haciendo es cambiar de lugar, darle destino a estos resultados siempre, pero siempre dentro del patrimonio neto. Siempre todo queda en casa, no saco nada para afuera. En cambio, por ejemplo, cuando hablo de dividendos, bueno, el dividendos en acciones también es un ejemplo donde también es cualitativo. ¿Por qué? Porque acá lo que estoy haciendo es, por ejemplo, distribuir utilidades, pero a capital, o sea, capitalizar utilidades. Es decir, acá, por ejemplo, cuando yo les mostré primero suscripción de acciones, ¿qué hacíamos? Poníamos dinero en la empresa y ese dinero iba a formar parte del capital, o sea, íbamos a capitalizar un aporte. En este caso, el aporte no está, porque, digamos, lo que hicimos es no retirar utilidades y mandarlas a capital, es decir, distribuir acciones, pero ¿con qué? Con las utilidades que se habían generado. Por lo tanto, acá lo que estoy haciendo es sacarlo de resultados no asignados y mandarlo a capital. La diferencia con esta línea es que acá hubo un aporte, acá no hubo un aporte. En aporte irrevocable hubo un aporte, acá no hubo un aporte. Lo que hay es utilidades que se habían generado en la empresa y que no se van a distribuir y se van a capitalizar. Por lo tanto, acá lo que estoy haciendo también es una distribución de tipo cualitativo. El total no se me modifica. Si se me modifica en cambio, supongamos si yo en lugar de distribuir los dividendos en acciones, lo distribuyo, pero en efectivo, o sea, se los pago. Deciden pagárselos a los accionistas o socios. Entonces, en ese caso, lo que haces es sacar resultados no asignados y pagar. O sea, si vos pagás o te comprometes a pagar, lo que haces es achicar tu activo. O sea, si vos pagás, la empresa paga dividendo, saca dinero del banco, de la caja, o lo que sea, y le paga dividendo ¿a quién? A los socios, a los accionistas. Entonces, bueno, ese dinero sale de la empresa. Si el activo se achica, el patrimonio neto también se achica, obviamente, porque disminuye el resultado no asignado y disminuye el activo. En ese caso, acá hay un movimiento cuantitativo. El patrimonio neto se modifica. ¿Y por qué son importantes estos movimientos? Fíjense que los movimientos cuantitativos son aquellos que me modifican dentro de un ejercicio, dentro del ejercicio, me modifica el capital a mantener. ¿Se acuerdan que el capital a mantener era el patrimonio neto inicial más aportes menos retiros? Bueno, y acá lo vemos. Patrimonio neto inicial es este, que tenemos acá, saldo al inicio del ejercicio. Más aportes, que pueden ser como suscripción de acciones, como aporte irrevocable, etc. Son aportes. Menos retiros. Entonces me modifican este patrimonio neto inicial, pero ¿por qué? ¿Por qué esto lo tengo en cuenta antes de calcular el resultado del ejercicio? Porque estos movimientos no tienen nada que ver con los resultados. O sea, no tienen que ver con los resultados que se generaron en el ejercicio en la empresa. Tiene que ver con un patrimonio neto que ya estaba o que se decidió aumentar, pero haciendo un aporte. O sea, este aporte, si bien aumenta el patrimonio neto, no es un resultado. Si yo comparase este saldo al inicio del ejercicio, este patrimonio neto al inicio, con el patrimonio neto al cierre, estaría metiendo dentro del resultado los aportes, por ejemplo, o los retiros. Y ni los aportes ni los retiros son resultados. Los aportes son dinero que se ingresó, pero no es por un resultado que obtuvo la empresa, sino por un dinero que aportaron los socios. O sea,
vos podés no hacer ninguna operación, la empresa pudo haber estado cerrada o no, o no haber operado y puede haber un aporte de los propietarios y eso no es un resultado, sino que es un aumento del patrimonio neto, pero no porque hubo un resultado de la empresa, sino simplemente porque los socios hicieron un aporte. Y del mismo modo, cuando retiran utilidades, el retiro no significa, no es un resultado, son resultados que estaban acá, resultados no asignados, acumulados anteriores, y que se decidieron distribuir, o sea, no tienen que ver con el resultado del ejercicio. Por eso modifican el capital a mantener. O sea, en un primer momento mi saldo al inicio del ejercicio, mi patrimonio neto al inicio, era mi capital a mantener para el ejercicio que estoy calculando mi utilidad. Si se hicieron aportes y retiros, habrá que sumar y restar esos aportes y retiros y obtener el nuevo capital a mantener o el capital a mantener modificado para calcular el resultado. ¿Y contra qué voy a comparar este capital a mantener? Bueno, contra el patrimonio neto al cierre. ¿Y cuál es el patrimonio neto al cierre? El activo al cierre menos los pasivos al cierre. O sea, activos al cierre menos pasivos al cierre. Todo, por supuesto, evaluados, como nosotros vimos el tema de evaluación, depende del modelo en que estemos, pero bueno, normalmente si trabajamos con modelo combinado, que va a ser el legal, ¿no es cierto?, el vigente, ¿qué vamos a tener acá? Y vamos a tener que, por ejemplo, los bienes de cambio, bueno, los bienes de cambio a lo mejor los valoraremos a reposición, siempre que no superen el valor recuperable. Bueno, los bienes de uso lo mismo, también lo evaluaremos a valor de uso, siempre que no superen su valor recuperable, etcétera. Bueno, o sea, aplicando los criterios que estuvimos viendo, nosotros vamos a evaluar todos nuestros activos. También le pondremos, calcularemos todos nuestros pasivos y entonces acá, entre activos al cierre menos pasivos al cierre, lo que tenemos es un patrimonio neto al cierre. Entonces decimos, bueno, capital a mantener versus patrimonio neto al cierre, esto me va a dar el resultado del ejercicio, que puede ser positivo o negativo. Entonces ahí por diferencia patrimonial nosotros tenemos la posibilidad de calcular nuestro resultado. Por eso lo muestro con este cuadro porque es el estado de evolución, que es el que en definitiva este cuadro va a estar en la exposición contable, porque es el cuadro del estado de evolución del patrimonio que se expone en los estados contables y precisamente tiene esa estructura de capital a mantener. O sea, lo que nosotros vimos como capital a mantener no era un jueguito de fórmula o algo así, bueno, un ejercicio, no, es realmente como se ve. O sea, acá lo que estoy es traduciendo un poco esta exposición en lo que estábamos viendo teóricamente con el concepto de capital a mantener que veníamos manejando. Acá lo vemos ya, digamos, con la exposición concreta que van a ver en cualquier estado contable. Bien. Vamos a continuar ahora, entonces, analizando un poquito cómo se muestran, por ejemplo, los resultados de un ejercicio. Y acá les estoy mostrando un estado de resultados. Fíjense que cuando nosotros decíamos que el estado de resultados era dinámico, yo les decía que siempre cuando uno muestra el estado de situación patrimonial, decía estado de situación patrimonial a tal fecha. Yo les decía era una foto de un determinado momento. En cambio el estado de resultados abarca un periodo de tiempo, es dinámico, contra un estado de situación patrimonial que es estático, o sea, a una fecha determinada. En cambio el estado de resultados es dinámico y fíjense que dice, por el ejercicio anual finalizado qué sé yo, 31 de diciembre de 2019. Entonces, es un ejercicio que abarca un periodo de tiempo, es decir, finalizó en esa fecha, pero abarca un ejercicio. Entonces, digamos, es por todo el ejercicio. Cuando nosotros decimos cuando en el estado de situación patrimonial decimos el saldo de caja, estamos diciendo el saldo de caja a una fecha. Cuando decimos el saldo de banco, decimos el saldo de banco a una fecha. En cambio, cuando decimos las ventas netas de bienes y servicios, no estamos diciendo las ventas netas de bienes y servicios a una fecha. Decimos la venta neta de bienes y servicios de un periodo. O sea, de todo el periodo, de todo el ejercicio. Entonces, por eso es dinámico, no es algo de un momento, no es la foto de un momento, sino que estas son las ventas de todo el ejercicio sumadas. Lo mismo con los costos, también. Y así. Y acá tenemos en el primer punto,
Primer análisis acá, ¿qué tenemos acá? Y acá tenemos la ganancia o pérdida bruta en el primer paso. O sea, venta menos costo me da la ganancia o pérdida bruta. En este cuadro siguiente acá, después vuelvo, muestro cómo es la estructura del estado de resultados. Pero vamos a ver esa primera partecita, acá. Las ventas de bienes, el costo y la ganancia o pérdida bruta. Nosotros acá lo que tenemos, bueno, el ingreso de las actividades está dado por las ventas de bienes y servicios. Ventas de bienes y servicios. Ahí lo tenemos. ¿Menos qué? Menos el costo de las ventas. O sea, menos el costo de los bienes vendidos o servicios prestados. Muy bien, entonces, ingreso por venta menos costo, ¿qué me da? El resultado bruto, lo que decíamos acá. Ganancia o pérdida bruta. Un primer resultado. Que no es el resultado del ejercicio, es el resultado bruto, es decir, ventas menos costo. Después hay un montón de resultados más. Pero ese es un primer resultado bruto. Si ese resultado, o sea, el resultado bruto está mostrado como en pesos. O sea, acá nosotros mostramos pesos. Si nosotros ese resultado bruto lo expresáramos como porcentaje de la venta, lo que tendríamos es lo que se denomina el margen bruto. Lo que obtendríamos sería el margen bruto. Es decir, si yo digo, por ejemplo, acá tengo una venta de 1.000 pesos y tengo un costo de venta de 800 pesos y la ganancia o pérdida bruta es 200, yo diría que el margen bruto es 200 sobre 1.000, o sea, el 20%. O sea que trabajo con un margen bruto del 20%. ¿Qué quiere decir? Que es la ganancia bruta que me queda sobre la venta. Yo digo que si yo tengo el 20% de 1.000, me da 200. Entonces, ¿para qué me sirve el margen bruto? Bueno, porque si yo tengo un margen bruto estable, donde tengo un costo determinado y un margen bruto determinado, yo podría decir que si yo trabajo con un determinado margen bruto, supongamos que yo digo, bueno, si yo quiero proyectar algo, digo, un ejercicio, puedo decir, mira, ¿qué pasa si en lugar de 1.000 vendo 2.000? Y bueno, el margen bruto sería de el 20%, o sea que el resultado bruto tendría que ser 400. O sea, el 20% de 2.000. Me sirve para poder proyectar a veces o analizar un poquito cómo viene dado el resultado. Y por ahí cuando hago esta parte que es la comparación con el anterior, a ver si logré mantener ese margen bruto, porque acá yo puedo ver en las comparaciones, cuando tengo el ejercicio actual y lo comparo con el anterior, yo puedo ver si ese margen bruto se mantuvo, si en porcentaje. O sea, porque a veces en pesos me puede dar la pauta, por más que esté reexpresado y todo, a veces en pesos me puede engañar un poco. Entonces, cuando yo lo mido en porcentaje, veo si realmente lo mantuve, si lo mejoré, si disminuyó. Me permite algún otro grado más de análisis. Bien. ¿Cómo se exponen las ventas? O sea, las ventas acá. Vamos a ver cómo exponemos las ventas que tenemos acá. Bien. Las ventas se exponen netas de devoluciones y bonificaciones. O sea que si, por ejemplo, yo tengo una devolución por algún problema, por X motivo, me devolvieron mercadería y tengo que anular parte de la venta, entonces yo tengo que disminuir esa venta. O sea, eso ya no es venta. O sea, es una devolución, no es, está restando de la venta. No, porque si yo pongo acá venta, supongamos que no sé, vendí 100 unidades y me devolvieron 50, yo acá voy a poner la venta de 100 unidades y si por acá abajo pongo la devolución de 50, como que estoy distorsionando mi esquema. O sea, estoy poniendo acá una venta y después por acá abajo tengo la devolución que me está restando de la venta. Entonces esta venta es mentirosa. Entonces, por eso lo que hacemos es, si hay una devolución, deducirla de la venta. Lo mismo una bonificación. ¿Por qué? Porque la bonificación me disminuye precio, o sea, me disminuye el valor de la venta. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, y la bonificación, ¿dónde va dada? Y va dada normalmente, la bonificación generalmente está dada en el mismo cuerpo a veces de la factura. Cuando a veces se vende un producto y se bonifica ese producto a veces en el mismo cuerpo del comprobante. O
sea, no tiene sentido que yo ponga acá el comprobante sin la bonificación y después por otro lado ponga la bonificación. Es decir, cuando expongo acá ya lo expongo neto de la bonificación. La bonificación es normalmente una disminución del precio y que generalmente va dada en el comprobante, con lo cual prácticamente a lo mejor ya la tengo deducida de lo que es la venta. Pero se lo aclaro porque por ahí puede suceder que a lo mejor haya omitido ponerlo en el comprobante y la haga después con una nota de débito, etcétera. Bueno, tendría que estar restándola siempre de la venta. Bueno, esta parte, los reintegros y desgravaciones que dependan de las ventas a veces se suman a esta. Yo esto no los quiero confundir mucho, porque por ahí esto se los menciono, pero no se hagan un mundo, porque no vamos a trabajar con este tipo de ejercitación y nada, simplemente se los comento para que lo sepan. Si, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que los reintegros y desgravaciones que dependan de las ventas se suman a esta. Por ejemplo, si yo a lo mejor obtengo un reintegro por exportación, por ejemplo, tengo la venta por exportación y después a su vez el Estado me da un reintegro por esa exportación, que a lo mejor, qué sé yo, me da un 5% más de reintegro, como un premio, digamos, a la exportación. Entonces, bueno, porque generalmente con la exportación a veces uno tiene un precio mucho más bajo. A veces para poder exportar se tiene un precio menor. Entonces, bueno, a veces el Estado te reconoce un reembolso por exportación, un reintegro, algún tipo de dinero por haber exportado. Porque, lógicamente, la exportación tiene un costo, pero para el Estado es importante porque por ahí le ingresan divisas, entonces, bueno, de alguna manera a veces como un incentivo o un premio para aquellos que exportan. Entonces, de alguna manera, ese reintegro se tendría que sumar a la venta. Tendría que estar sumando acá, en esta línea. No ponerlo por separado por acá como otros resultados lejos de lo que es la venta, porque, digamos, también me estaría distorsionando un poco el precio. Es decir, es como que eso estaría formando parte de mi precio de venta. Es decir, cuando yo decido exportar o algo así, tengo en cuenta ese reembolso, por ejemplo. Bueno. Con los demás conceptos no quiero confundir demasiado, simplemente les hago esta mención nada más. Yo acá lo puse esto, pero eh, estamos hablando de reintegros y desgravaciones que dependan de las ventas. O sea que es algo que, digamos, se pueden adicionar a las ventas. Y ahí paramos. No vamos a ahondar demasiado en esto. Bien. ¿Cómo se exponen los costos de los bienes y servicios vendidos? Bueno, o sea, costo de bienes y servicios vendidos. Se miden con valores corrientes en el mes que se reconocen. ¿Qué quiere decir? Esto no es otra cosa que lo que nosotros vimos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, cuál es el costo de lo vendido? ¿Qué les decía? ¿Qué decíamos? Por ejemplo, en el modelo combinado, ¿cuál era el costo de lo vendido? A ver si me lo dicen. ¿Lo recuerdan? ¿A qué fecha? ¿A qué fecha? Perfecto, ¿eh? Entonces es lo que dice acá, se miden de acuerdo con los valores corrientes en el mes que se reconocen. O sea, el costo de reposición, ¿qué es? Es un valor corriente. Si lo ponemos en la fecha que se hizo la venta, es en el mes que se reconoce el costo. O sea que en el mes en que se hizo la venta es el costo de reposición, que es un valor corriente. ¿A qué fecha? A la fecha en que se hizo la venta. ¿Mm? O sea que ahí lo tenemos, digamos, claro, lo que estoy diciendo acá es lo mismo que lo que hablamos tantas veces, para que vean que no es algo distinto a lo que estamos diciendo ahora. Simplemente estamos recorriendo un poco el estado de resultado y estamos viendo que todo lo que dijimos no fue un verso, sino que es algo que se aplica realmente y bueno, y lo mostramos de esa manera, cuando mostramos en el estado de resultado, o sea, lo exponemos así. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa. O sea, nosotros acá llegamos hasta el resultado bruto. A partir de ahí,
hay otros resultados que se van dando. Por ejemplo, resultado por evaluación de bienes de cambio de valor neto de realizaciones. Si, por ejemplo, si yo tuve que aplicar algún resultado, algún valor neto de realización, por ahí en algún caso esto me dio una tenencia por esos bienes de cambio. Entonces, bueno, eso lo tengo que exponer también. No lo pongo dentro del costo, ¿por qué? Porque eso es, digamos, es otro tipo de resultado. No estaría dentro de lo que es costo, estaría un poquito abierto eso dentro del costo. Gastos de comercialización, o sea, los gastos productos de la comercialización de los bienes, que digamos, gastos de viajante, gastos de flete, gastos de comisiones, gastos de impuestos a las ventas, etcétera. O sea, todos aquellos gastos que son productos de que de la comercialización. ¿Y por qué no lo pongo acá como costo? Y porque si no metería todo acá adentro y ya está. Entonces no tengo ningún tipo de análisis. Acá lo que estoy viendo son cosas distintas. Una cosa es lo que me cuesta el producto y otra cosa son los gastos, por ejemplo, de la comercialización. O sea, porque yo puedo trabajar sobre eso de distintas maneras. Si yo meto todo en una misma bolsa, por ahí es como que no lo distingo demasiado. En cambio, si yo lo trabajo por separado, yo puedo ver que mi estructura, cuánto me insume mi estructura de comercialización. Por ejemplo, yo a lo mejor digo, si yo acá tengo, no sé, me quedan 1.000 pesos de ganancia bruta, y resulta que gasto de comercialización tengo 1.500, digo, uy, pero entonces gasto más en comercializar que lo que me queda de resultado por el producto. Y es un análisis que estoy haciendo. Si yo me tira todo acá adentro, digo, me sale, pierdo plata. Sí, pero ¿en qué pierdo? O sea, en cambio acá, abriéndolo, digo, no, en la fabricación no pierdo. O a lo mejor estoy fabricando un producto y le estoy poniendo un precio muy bajo y por eso me queda poco margen acá y por eso no me alcanza ni siquiera para pagar los gastos de comercialización. Y a lo mejor eso lo sé, pero a lo mejor tengo un impedimento porque tengo una competencia que tiene productos muy baratos o mucho más baratos que los míos y yo a lo mejor para poder entrar en el mercado tengo que vender barato, entonces tendré que ver cómo hago. A lo mejor acá no puedo bajar mi precio, no puedo subir mi precio, pero sí no puedo tampoco mejorar mi costo por acá, pero por ahí puedo trabajar un poco sobre la parte de comercialización, buscar alternativas para que me cueste menos la comercialización. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, hacer algún acuerdo con otra empresa, con otras entidades, ¿no es cierto? Que a lo mejor explotar algún canal de comercialización en forma conjunta, no sé, hay alternativas a veces, o a veces uno mismo, ¿no es cierto? A lo mejor tengo una estructura de, qué sé yo, de viajantes que van y recorren el país y venden y qué sé yo, y a lo mejor digo, no me conviene todo esto porque pago una fortuna de sueldo, entonces me conviene designar algunas empresas que sean distribuidores nacionales y entonces digo, bueno, tengo un distribuidor por uno o dos distribuidores por provincia y entonces esos distribuidores se encargan yo le vendo a ellos y después ellos se ocupan de tener su cadena de comercialización allá. Entonces, digamos, tienen menos gasto de transporte, menos gasto de otras cosas y yo hago menos venta, no necesito una estructura de viajante, lo hago mucho más fácil con menos costo, por ejemplo. O sea, hay alternativas. Bien, los gastos de administración. Los gastos de administración son también gastos producidos, o sea, teléfono, internet, eh, gastos de sueldo del personal administrativo, etcétera. Son todos los gastos, digamos, que me demanda a mí tener una administración de la empresa. Y bueno, después otro tipo de gastos que son también producto así de la parte operativa. Entonces, acá lo mostramos un poquito más resumido en este cuadrito. Todos estos cuadritos que siguen, digamos, van desmenuzando pedacitos del estado de resultado para que lo vean más claro, porque acá es como que está todo muy amontonado y por ahí se van a perder en el análisis. Entonces yo lo descompuse acá para que ustedes vayan viendo los distintos sectores. Recién lo que terminamos de comentar recién era partiendo de ese resultado bruto, que el que teníamos acá, ¿qué pasaba con estos gastos? Bueno, decíamos los gastos de comercialización, los gastos de administración y los otros resultados. Y acá yo lo que tengo es un resultado de ¿qué? De las operaciones. O sea, de todas las operaciones que estamos realizando. O sea, por un lado,
Acá arriba yo había calculado el costo, la venta menos el costo, se había calculado este resultado bruto, venta menos costo. Y después tengo el resto de los gastos que hacen a las operaciones. Y entonces acá me quedo con el resultado de las operaciones. Y acá estoy haciendo una primera medición de los resultados. Después hay otras cosas más que tienen que ver, que también van a ser resultados, pero que, digamos, acá estoy acotando el análisis a la parte de las operaciones concretamente. Bien. Después voy recorriendo, ya lo hago por acá para que sea más fácil. Digo, ese resultado de las operaciones, que terminamos de ver recién, vamos a ver, le vamos a sumar o restar, por ejemplo, resultados de inversiones permanentes en otros entes. ¿Y ya por qué lo ponemos más por separado? Bueno, porque estos resultados ya salen un poco del tema de las operaciones de la empresa. El resultado de inversiones permanentes en otros entes, ¿qué son? Por ejemplo, si una empresa participa en otra, ¿se acuerdan cuando hablamos de balance consolidado? Que yo le dije cuando una empresa participaba en otra. Bueno, cuando una empresa participa en otra empresa, la otra empresa obtiene resultados. Y si yo tengo, por ejemplo, no sé, un 30% de esa empresa, el 30% de esos resultados me pertenecen a mí. O sea, si yo tengo una empresa que tiene el 30% de otra empresa, bueno, el 30% de lo que genere esa empresa es una ganancia, va a ser una ganancia mía. O sea, yo tengo derecho a el 30% de ese resultado. Como también tendré el castigo si ese resultado es negativo. O sea, si hay una pérdida, bueno, parte de esa pérdida, el 30% de esa pérdida es mía. Porque o sea, si vos sos un accionista de una empresa, como persona física, y esa empresa, y tenés el 30% de esa empresa, bueno, si esa empresa gana el 30%, si hay una distribución de utilidad, ¿de cuánto te van a distribuir? Y el 30%. Perdón, acá me hicieron una pregunta, o por lo menos me escribieron, según el método, no sé, costo promedio ponderado, ¿qué me pusieron ahí? No entiendo acá, porque justo lo vi recién. Ah, perfecto. Bueno, vuelvo entonces. Entonces decía que si yo tengo un porcentaje de una empresa, como persona física, bueno, si esa empresa hace una distribución de utilidades, yo tengo el 30%, yo voy a retirar el 30% de esas utilidades que se distribuyan. Si se distribuyen 1000 pesos, bueno, 300 pesos me corresponden a mí y los 700 pesos restantes le corresponderán a otros accionistas. Bueno, acá la única diferencia es que en lugar de ser una persona física, el accionista es una empresa. Es una empresa que tiene acciones de otra empresa. Entonces, en lugar de cobrar el accionista, persona física lo cobra un accionista empresa, pero es lo mismo, es un accionista. Persona física o jurídica, pero es un accionista. Entonces, bueno, esos resultados de inversiones permanentes en otros entes son resultados que obtengo en función de los resultados que declaró la otra entidad. Bien. Después están los resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAN. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos los resultados que se generaron, o sea, los resultados financieros que son, ¿se acuerdan cuando decíamos los intereses financieros? Los intereses, y después decíamos, bueno, los intereses y los intereses reales, por ejemplo. Bueno, esos están acá, son resultados financieros. Ese resultado, cuando decíamos, qué sé yo, tengo el interés de un plazo fijo, y ese plazo fijo, pero hubo inflación. Entonces, bueno, tengo el interés nominal que me dio el plazo fijo, y el RECPAN, y entonces tengo el resultado real. Bueno, todo ese menjunje está acá. Todo eso está metido acá adentro. Los intereses nominales y el RECPAN. O sea, yo podría separarlo, podríamos hacer una separación un poco más prolija, podríamos incluso abrir, por ejemplo, el resultado financiero y por tenencia generado por activo, generado por pasivo. Yo tendría que poder desmenuzar eso, y si lo puedo hacer, si tengo la posibilidad de hacerlo, lo podría abrir. Si tengo, digamos, la posibilidad de poder abrirlos prolijamente, bien, lo podría exponer un poco más abierto. Si no, lo puedo poner, tengo la alternativa de ponerlo todo junto acá como financiero y por tenencia, incluido el RECPAN. Pongo todo ahí.
Es una alternativa. La otra, los otros resultados que podemos encontrarnos, y ya un poquito más abajo, hago una aclaración. Acá ustedes ven que en el modelo que se muestra en la resolución, dice resultado de las operaciones que continúan y resultado de las operaciones que se discontinúan. ¿Por qué hago estas? O sea, esto es, digamos, esta parte es una repetición de esta parte. Solamente que si yo tuviese, esto está hecho para el caso, esto normalmente no es algo frecuente. Está previsto en la exposición, ¿por qué? Porque si por alguna de esas cosas, por alguna de esas casualidades, se decide eh, terminar con alguna operación, por ejemplo, una empresa tiene, no sé, realiza a lo mejor eh, supongamos que vende un bien y aparte presta un servicio técnico de mantenimiento de ese bien. Bueno, perfecto. Entonces dice, supongamos que, no sé, la empresa vende productos X, una maquinaria o algo así, y brinda un servicio de mantenimiento y qué sé yo, de esa máquina. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Vende todo un servicio, o sea, se vende eso y presta ese servicio. Entonces, dentro de su venta neta de bienes y servicios va a tener los ingresos por la venta del bien más los ingresos por los servicios que presta por esos bienes vendidos. Supongamos que la empresa un día dice, no, yo voy a vender el bien, pero yo el servicio de mantenimiento no lo voy a hacer más. Voy a crear una empresa aparte que brinde ese servicio. Esta empresa no lo va a hacer más. O se lo paso a otra empresa, no sé. O vendo esa parte de la actividad, se la vendo a otra empresa que haga el mantenimiento y eso, y yo me dedico a producir el bien y venderlo. Después de ahí en más, la otra empresa se va a ocupar de hacer el mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo, si ese corte lo hago en un determinado momento, me va a pasar que en un ejercicio voy a tener ventas de bienes y servicios y en el próximo, o sea, en el ejercicio, por ejemplo, anterior, y en el ejercicio actual solamente voy a tener venta de bienes. ¿Por qué? Porque en el ejercicio anterior yo hacía venta de bienes y prestaba servicios y ahora esos servicios no los presto más. Y entonces, digamos que cuando comparo, voy a comparar un ejercicio con una determinada actividad y este ejercicio con otra actividad. Entonces yo me voy a encontrar con que voy a decir, uy, se me modificó el valor. O sea, yo, digamos, me disminuyó, por ejemplo, la venta. Claro, pero disminuyó a lo mejor, ¿por qué? Porque hay una parte que ya no la hago más, que la hace otra empresa, por ejemplo. Que puede ser mía también o no, pero ya no lo hago más. Entonces discontinúo esa operación. Entonces, cuando comparo, estoy comparando dos cosas distintas. Entonces, y lo mismo me va a pasar con los gastos. Yo a lo mejor para prestar servicio tengo un montón de personal. Entonces acá resulta que tengo más gasto de sueldo, esto, lo otro, y acá no. Y acá tengo menos. Entonces digo, ¿y por qué tengo menos? O sea, bajé los gastos. No, no bajé los gastos. Lo que pasa es que hay operaciones que ya no las hago más, entonces, digamos, me quedaron los gastos de la operación que estoy continuando. Pero que la de discontinuó, no. Entonces, lo que hago es separarlo y digo, por ejemplo, el ejercicio anterior, digo, pongo las operaciones que yo tenía, divido las que continúan, que son comparables con esta parte, las pongo acá, en esta primera parte. Y en esta segunda parte, por ejemplo, pongo las que se discontinuaron. Entonces acá no va a comparar, o va a comparar muy poquito, porque a lo mejor, si a lo mejor qué sé yo, acá me abarcó poquitos meses o nada, entonces voy a tener que esta comparación, si acá hay una distorsión importante, bueno, pero yo ya sé que esto es porque se discontinuó. O sea, sé que es un tema de este periodo, esta última comparación, y ya después para adelante me voy a quedar con esta parte. O sea que es como para no ensuciar toda la comparación, pues si no me queda todo muy, muy sucio. Entonces, de esta manera yo logro descomponer lo que va a continuar y eso sí lo comparo con el ejercicio actual. Entonces la comparación me sale más limpia. Entonces las operaciones que se discontinúan las pongo por separado para que no haya ningún tipo de distorsión en la comparación, ¿eh? O sea, para que no saque conclusiones erróneas de una comparación. Entonces por eso se ponen de esta manera.
Bueno, hecha esta salvedad, esto puede estar, esta parte o no. ¿Mm? Entonces, eso lo aclaro. Bueno, después había dicho que en los otros resultados que tenía, además de los resultados financieros y por tenencia incluidos en el REPAN, tenía otros ingresos y egresos. Otros ingresos y egresos. ¿Qué son los otros ingresos y egresos? Bueno, ahí puede haber resultados que no son demasiado frecuentes, por ahí pueden ser resultados eh, que a lo mejor no necesariamente pueden estar en resultados anteriores, en ejercicios anteriores, o sí, a veces se repiten, a veces no, pero son resultados que no tienen que ver con la operatoria así permanente de la empresa. Por ejemplo, si yo vendo una máquina, un bien de uso, bueno, el resultado que yo obtenga por la venta de ese bien de uso lo voy a poner en otros ingresos y egresos, o sea, en esta parte acá abajo, en otros ingresos y egresos, no la venta acá arriba. ¿Por qué? Porque si yo pongo la venta, por ejemplo, de una máquina dentro de la venta de bienes y servicios, estoy ensuciando la parte de venta de bienes y servicios porque estoy metiendo una venta que no es algo que va a ser, que lo voy a hacer todos los años, que a lo mejor lo voy a hacer siempre. Por ejemplo, voy a un ejemplo un poco más fuerte todavía. Supongamos que yo tengo un inmueble, un inmueble X, un galpón, que lo tengo como inversión, porque ni siquiera es para hacerlo más, más distinto todavía, que yo lo tengo como un bien que ni siquiera forma parte de mis bienes de uso, está como inversiones. Lo tengo ahí porque lo tenía alquilado. Y bueno, y si yo tenía el ingreso de ese alquiler, por ejemplo, no lo puedo poner como venta neta de bienes y servicios porque yo no vivo del alquiler. Yo fabrico algo y bueno, y como actividad así complementaria, tengo ahí alquilado un inmueble que lo tengo ahí inutilizado y entonces por ahí, bueno, lo alquilo y de paso, por lo menos no me genera gastos. Por lo menos me cubro de los pocos gastos que me pueda generar ese inmueble. Entonces, eso me proporciona un ingreso, pero ese ingreso no lo puedo poner acá como venta de bienes y servicios. Porque si no estaría ensuciando la parte de venta de bienes y servicios. Cuando yo estoy sacando acá resultado bruto y bueno, y todo eso estoy ensuciando la operatoria con algo que no tiene que ver con la operación, las operaciones de la empresa. Es una operación, algo complementario, pero no tiene que ver con lo principal. Entonces, por eso iría como otros ingresos y egresos. Y por ejemplo, todavía sería peor si yo vendo, por ejemplo, ese inmueble y obtengo un resultado importante. Ustedes imagínense que a lo mejor tengo un galpón ahí y resulta que un día decido venderlo y obtengo un ingreso importantísimo y un resultado muy bueno porque me lo pagaron muy bien, hice una venta muy importante y por ahí esa venta a lo mejor hasta es mayor que lo que tengo acá de venta de bienes y servicios. Entonces, si yo ese valor lo meto acá arriba, estoy recontra ensuciando, porque cuando comparo con el ejercicio anterior, yo no vendo un inmueble todos los años. O sea, eso fue una venta que realicé en un año. No es extraordinario, no es extraordinario. Es un resultado ordinario, pero que no es frecuente, o sea, algo que no tiene una característica de que, bueno, lo hago siempre. Entonces, bueno, entonces lo pongo acá por separado en otros ingresos y egresos. O sea, cualquier tipo de resultado que no tenga que ver con las operaciones así habituales, permanentes de la empresa, bueno, son considerados como otros ingresos y egresos. Por ejemplo, qué sé yo, eh, tramité un subsidio. Porque bueno, salió una ley que me otorga un subsidio o algo así. Y entonces digo, bueno, tramité ese subsidio y me lo otorgaron y me lo dieron. Entonces, bueno, no lo puedo poner como venta o en un lugar donde después no va a aparecer. Entonces, digamos, estoy ensuciando el análisis. Entonces eso lo voy a poner siempre en otros ingresos y egresos. O sea, en un lugar donde, digamos, no moleste en el análisis. Y lo tenga ahí separadito. Bueno, y finalmente el impuesto a las ganancias, o sea,
una vez generados los resultados, bueno, después tendré que calcular cuál es el resultado de las ganancias, el resultado que tengo, y bueno, y en función de eso hacer la determinación del impuesto a las ganancias y calcular, y ese impuesto, bueno, obviamente deducirá de los resultados. Y bueno, y en eso, ahí voy a tener, ¿qué cosa? Los resultados ordinarios, ¿ven? Porque les decía que todos estos resultados son ordinarios, ¿m? Son ordinarios, muy bien. Y después, entonces ahí sí, voy a ver aquellos resultados que pueden ser extraordinarios. ¿M? ¿Qué son los resultados extraordinarios? Los resultados extraordinarios se van a definir de esta manera. Los resultados son atípicos y excepcionales, ocurridos en el periodo, pero de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el futuro. No termina acá. Ahora vamos a ver otra parte. No son otros ingresos y egresos. Por eso yo se los definí antes. Son resultados atípicos, excepcionales, que ocurrieron en un periodo, que son de suceso infrecuente en el pasado, o sea, no es algo que se pueda dar con frecuencia, y que el comportamiento que se espera para el futuro también es que sea infrecuente. Y acá está la clave más importante. Generados por factores ajenos a las decisiones propias del ente. Generado por factores ajenos a las decisiones propias del ente. Por ejemplo, una expropiación de activos o un siniestro. Si hubo un incendio, no hay una decisión propia del ente, a no ser que hayan decidido prenderle fuego a una fábrica, pero no hay una decisión ahí, ¿no? Es un siniestro, una inundación, y me arruinó maquinaria, equipo. Bueno, es una desgracia que tuve y bueno, y ocurrió. Después no quiere decir que a lo mejor, qué sé yo, me lo reconoció el seguro, terminé no perdiendo, qué sé yo, no importa, pero eso, acá no estamos hablando de pérdida o de ganas, estamos hablando de resultados. Resultados. Generalmente van a ser resultados más, que nos van a jugar más en contra que a favor. Generalmente este tipo de resultados extraordinarios. Generalmente. A veces puede haber alguno que juegue a favor. Qué sé yo, una expropiación. A lo mejor hasta me conviene. En algún caso, porque, qué sé yo, tenía un terreno en un lugar que la verdad que no sabía a quién vendérselo, lo tenía ahí inmovilizado y por ahí vinieron, me lo expropiaron y me lo pagaron muy bien. Y bueno, a lo mejor me hice un buen negocio, qué sé yo. Pero bueno, pero digamos, no es una decisión mía, es una decisión, o sea, una cosa es que yo venda el terreno, porque tomé la decisión de venderlo, entonces ese resultado es un resultado de qué tipo, ordinario, y lo pongo ¿dónde? Acá, en otros ingresos y egresos, dentro de los resultados ordinarios. En cambio, si me lo expropiaron, no depende de mí, yo no tomé la decisión de venderlo. No hay una decisión del ente de venderlo, no, es una decisión del Estado que me dijo, bueno, se expropia este terreno y bueno, se le reconoce tal valor, punto. Ni siquiera yo le pude poner precio, simplemente me dijeron, me lo tasaron y me dijeron, bueno, le pagamos este valor y por ley se lo expropiamos, punto. Entonces, en definitiva, yo recibí un determinado dinero y es por eso. El otro ejemplo que yo les había dado, yo les decía, por ejemplo, acá hay un subsidio que se otorga por ley, qué sé yo, bueno, pero hay que presentar una serie de elementos y todo para ver, para gestionarlo. Bueno, entonces se hace la gestión. La empresa va, presenta todo eso, hace la gestión y le dan ese subsidio. Y es un subsidio por única vez, no se va a volver a repetir, entonces se da que sea atípico, que sea excepcional, que sea de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar en el futuro, pero el ente lo gestionó.
O sea, hizo una gestión el ente. O sea, no es que me apareció de la nada ese subsidio, no. Yo tenía que presentar una serie de elementos, tuve que hacer presentar una carpeta, tuve que hacer una serie de trabajos para presentarlo, tengo que hacer una rendición, tengo que hacer una serie de cosas, bueno, y eso, digamos, ahí tomé una decisión de solicitar ese subsidio o de tramitar ese subsidio. Quiere decir que yo de alguna manera tomé una decisión acá. Entonces, por eso no es un resultado extraordinario, sino que es un resultado ordinario, que está dentro de otros ingresos y egresos. Es decir, es un resultado que no, no necesariamente tiene que ser frecuente para que sea ordinario. Puede ser algo poco frecuente, ¿eh? O que casi no se da nunca, no se dio nunca o se dio en alguna oportunidad y probablemente se pueda volver a dar o no se pueda o no se da nunca más. Y por eso no necesariamente por eso solo va a ser extraordinario. Para que sea extraordinario, vuelvo a repetir, el punto más importante que tiene es esto, que son ajenos a las decisiones propias del ente. Me gustaría que me digan si quedó claro esto, si hago alguna aclaración más. ¿Se entendió bien? ¿Sí? Bueno. Es importante que esto lo tengan claro, porque bueno, por ahí puede haber alguna pregunta, siempre algún temita con esto. Es importante que lo tengan claro. Bueno, entonces esos resultados extraordinarios también tendrán su cálculo de impuesto a las ganancias. O sea, acá habíamos calculado el impuesto a las ganancias sobre la parte ordinaria y bueno, acá tendremos también por la parte extraordinaria, ¿cierto? El impuesto a las ganancias, que lo podemos tener diferenciado para exponerlo mejor, nada más. No es por otra cosa, es simplemente lo podemos poner abierto. O sea, diferenciar los dos tipos de resultados y calcular el impuesto de cada uno de las partes. Bien. Para ver el impacto simplemente del impuesto también. Bien. Y además, ¿por qué? Porque generalmente un resultado extraordinario puede hacer que en el futuro no afecte impositivamente porque no se va a volver a dar. Bueno. El otro estado que vamos a ver. Estado de flujo de efectivo. Nosotros habíamos hablado, este era otro de los estados básicos. Estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es aquel estado que nosotros habíamos definido como que era un estado dinámico y que tenía naturaleza financiera. Porque era un estado, o es un estado, donde yo no estoy determinando ningún resultado, a diferencia del estado de resultado, que es un estado dinámico, pero que tiene información económica, o sea, resultado del ejercicio, que lo analizamos por lo devengado. Acá lo que estamos analizando son movimientos financieros que analizamos por lo percibido. ¿Qué es movimiento financiero que analizamos por lo percibido? Bueno, acá nosotros estamos analizando, en este caso, cuáles son las variaciones que se dieron en un ejercicio por efectivo. Voy a agrandar un poquito para mostrar mejor esta primera parte acá. Tiene un primer cuerpo, que yo lo separé acá, o sea, ustedes van a ver que donde yo puse este marco en rojo, para que ustedes diferencien con la otra parte. O sea, hay una primera parte que lo que estoy mostrando son variaciones de efectivo de un periodo a otro. Por ejemplo, yo puedo ver cuál es el efectivo al inicio del ejercicio, cuál es el efectivo al cierre del ejercicio
y finalmente si hay un aumento o una variación de efectivo. Para eso tenemos que tener claro qué entendemos por efectivo y dónde está ese dato. En el estado de situación patrimonial, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos información de naturaleza patrimonial y teníamos información también de naturaleza financiera. ¿Dónde? Bueno, ¿se acuerdan que al principio nosotros qué teníamos en el estado de situación patrimonial? Decíamos, teníamos caja y bancos, o sea, dinero en caja y en depósitos a la vista, en inversiones. Y entonces, ¿qué pasaba ahí? Ahí estábamos viendo que dentro de ese estado de situación patrimonial teníamos información de naturaleza financiera, que en esa parte, específicamente en esa parte, o sea, además de patrimonial, en esos rubros teníamos información también financiera. ¿Por qué? Porque era todo aquello que nosotros disponíamos, todo aquello disponible para hacer frente a cualquier situación, digamos, inmediata, de liquidez. Y entonces, ¿dónde teníamos eso? Bueno, en las cajas, en caja, en bancos, en depósito a la vista y algunas inversiones que no superaran un determinado periodo de tiempo, o sea, que no superaran los 90 días de tiempo. O sea, si yo tengo una inversión que no me supera los 90 días, eso forma parte de mi concepto de efectivo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de efectivo y de equivalente de efectivo? A ver, vamos a ver acá. Lo tengo un poquito más acotado acá, en este cuadrito. A ver. Acá. ¿Qué es el efectivo al inicio del ejercicio? Bueno, no es otra cosa que lo que yo tenía al inicio del ejercicio. ¿En qué? En caja, en bancos, pero en bancos en depósito a la vista, o sea, en cuenta corriente o caja de ahorro, que son depósitos disponibles en lo inmediato, en el momento. Yo lo puedo disponer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque yo tengo un dinero en caja de ahorro y lo puedo retirar, puedo hacer una transferencia, lo puedo utilizar en el momento, lo tengo disponible. La única diferencia con la caja es que el de caja lo tengo en billete, en mi poder, y el otro lo tengo depositado en el banco, pero lo puedo utilizar en cualquier momento. O sea, yo puedo librar un cheque y utilizar el dinero que tengo en cuenta corriente. O puedo hacer una transferencia bancaria y utilizar el dinero que tengo en la cuenta corriente o en la caja de ahorro, donde sea. O sea que, o puedo ir a la ventanilla y retirar también con un cheque con un cheque de ventanilla, o puedo retirarlo de la caja de ahorro, lo puedo disponer. Entonces es dinero. La única diferencia con el dinero en efectivo es que el otro lo tengo en billete guardadito, pero es lo mismo. O sea, digamos, la disponibilidad es igual. Y también se agrega a ese efectivo otro concepto que es un equivalente de efectivo, que son aquellos activos, aquellas inversiones temporarias, que no son efectivo, pero que a los efectos de este estado la vamos a considerar como un equivalente de efectivo. ¿Y cuáles son? Son aquellas que tengan un poder cancelatorio inmediato y que la convertibilidad de efectivo no supere los 90 días desde su constitución. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un plazo fijo a 90 días, lo puedo considerar como equivalente de efectivo. Si yo tengo un plazo fijo a 180 días, no. O sea, es un límite que puso la resolución para tener en cuenta qué consideramos efectivo y qué no. Del mismo modo que si tenemos cualquier otro concepto que por ahí sea de plazo menor a los 90 días, por ejemplo,
una cuenta a cobrar o un documento a cobrar o un cheque diferido a menos de 90 días. Bueno, no importa, eso no lo vamos a considerar equivalente de efectivo. ¿Por qué? Porque eso se considera como una cuenta a cobrar, o sea, está como expuesto como una cuenta a cobrar. Por lo tanto, digamos, no forma parte de las inversiones de corto plazo, las inversiones temporarias y de muy corto plazo menores a 90 días. Con lo cual, solamente este efectivo o equivalente de efectivo queda limitado a lo que son el dinero en caja y en bancos disponible, más aquellas inversiones de corto plazo cuyo plazo de conversión a efectivo no supere los 90 días de su constitución. Con lo cual, acá podemos determinar en el estado de situación patrimonial qué conceptos, qué rubros integraban este efectivo al inicio. Vamos a mirar cuánto tenemos al cierre por esos mismos conceptos. Y eso me va a implicar que durante un periodo de tiempo tuve un aumento o una disminución neta de ese efectivo o equivalente de efectivo. Esto lo que hace es mostrarme cuál es la variación en todo un periodo de tiempo. Pero ¿qué pasa? Esto tiene la variación de efectivo. Esto es una variación neta, imagínense, en todo un periodo de tiempo, por ejemplo, un año. Entonces digo, mira, yo inicié el año con 100 pesos en la caja y ahora tengo, supongamos que el único rubro de efectivo y equivalente efectivo sea caja. No tengo cuenta bancaria, no tengo nada, tengo caja. Entonces digo, mira, yo el primer día tenía 100 pesos en la caja y al cierre tengo 500. O sea que tuve un aumento de efectivo de 400. Pero ¿qué pasa? Esos 400 no es una sola operación, son un montón de operaciones. ¿Por qué? Porque la empresa hizo ventas y cobró el dinero, hizo compras y pagó, efectuó gastos y pagó, cobró, qué sé yo, alquileres y le ingresó dinero, pagó impuestos y le salió dinero. O sea que hay un montón de movimientos todos los días. Y bueno, al principio la posición de caja era 100 y al cierre la posición de caja era de 500. Entonces, tuve una variación de 400 neta en todo el periodo. Pero, digamos, la conformación de esos 400 es la suma de un montón de valores positivos y negativos que al final me determinaron que hubo una variación de 400. Entonces, lo que después tenemos que hacer es agrupar esos valores por, digamos, distintos conceptos o distintas causas de variación de ese efectivo. ¿Cuáles van a ser esas causas? Vamos a tener tres causas. O sea, en un primer cuerpo determinamos esta variación. Y esta variación la explicamos, la encontramos acá explicada en este segundo cuerpo. En este segundo cuerpo. Y entonces acá vamos a llegar a determinar el mismo valor, pero explicado, agrupado por las distintas actividades que provocaron aumentos o disminuciones de ese efectivo. Las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Vuelvo acá a explicar un poquito esto que habíamos hablado acá. Acá lo tienen, lo que yo les comenté recién, acá lo tenemos graficado. Esta parte acá que yo decía efectivo al inicio y efectivo al cierre, lo explicamos un poquito acá. ¿Cómo determinamos entonces los componentes de efectivo y equivalente de efectivo? Bueno, acá lo tienen ya, lo que yo les había explicado, acá lo tienen en un cuadrito para que ustedes lo vean. La resolución técnica 8 establece que se consideran efectivo y equivalente de efectivo lo que yo les decía. El efectivo, propiamente dicho, los depósitos a la vista, que es cuenta corriente y caja de ahorro, y los activos, dice los activos que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos de corto plazo, más que con fines de inversión u otros propósitos. O sea que está hablando concretamente de lo que yo les decía, de inversiones de corto plazo.
de inversiones de corto plazo. O sea, activos que son, están muy cerquita de la liquidez, porque si yo tengo, qué sé yo, un bono, algo que lo pueda convertir en efectivo en menos de 90 días, entonces yo ahí tengo una inversión con un grado de liquidez que me permite cumplir con compromisos de corto plazo. Bien. Y acá, les repito un poco lo que le había dicho antes, una inversión solo podrá considerarse como equivalente de efectivo cuando tenga un plazo corto de vencimiento, por ejemplo 3 meses o menos desde su fecha de adquisición. Bien, entonces ahora vamos a ver en este segundo cuerpo cómo se arman estas actividades, por ejemplo, operativas. Son causas de la variación del efectivo. ¿Qué son estas actividades operativas? Bueno, por ejemplo, los cobros de ventas por bienes y servicios. Acá nosotros realizamos, por ejemplo, ventas de bienes y de servicios. En el estado de resultados nosotros teníamos ventas de bienes y servicios. ¿Cómo la teníamos expuesta en el estado de resultados? Por lo devengado. O sea, yo hice una venta, hago la factura, se la mando al cliente y no estoy mirando ahí si me pagó o no me pagó. Yo en el estado de resultados hice una venta y en el estado de resultados muestro una venta y muestro el costo de esa venta. O sea, yo tengo un resultado devengado. ¿Por qué? Porque hice una venta y hay un costo de venta. O sea, el producto salió de mi inventario, salió, no está más en la empresa, entonces ahora es costo de mercadería vendida. O sea, salió y lo que tengo como contrapartida es el costo de la mercadería vendida. Y por otro lado, tengo un ingreso, o sea, por la venta. Pero un ingreso devengado. No quiere decir que esté percibido, o sea, no quiere decir que yo la haya cobrado la venta. Puede haberla cobrado en todo, puede haber cobrado una parte, o puede no haber cobrado nada de esa venta. Pero yo emití una factura, hice la venta, vendí, la mercadería la entregué, no está más en mi empresa, y lo que tengo ahora es una cuenta a cobrar con mi cliente por X pesos, y bueno, y ahora tengo que esperar cobrarla. Entonces, desde el punto de vista del estado de resultados, esa venta ya está devengada. En cambio, desde el punto de vista de este estado de flujo de efectivo, solamente la voy a mostrar si me generó un movimiento de dinero. O sea, si hay un cobro por venta de bienes y servicios. O sea, yo lo que voy a mostrar acá es si me modificó esto. O sea, cuando yo acá digo el efectivo que tenía al inicio y el efectivo que tenía al cierre y hay un aumento o disminución, si yo de esa venta que hice no cobré nada, no me va a aparecer nada acá en aumento y disminución de efectivo. Por ejemplo, si yo al inicio del ejercicio tengo 100 pesos en la caja, hice una venta de 1000 pesos y no la cobré, y al cierre sigo teniendo en la caja 100 pesos, o sea, la variación del efectivo es 0. ¿Y es lógico? Sí. ¿Por qué? Porque hice una venta de 1000 pesos, pero no entró un peso por esa venta porque todavía no la cobré. Por lo tanto, lo que tengo es una cuenta a cobrar, pero el efectivo que tenía al inicio es el mismo que tengo al cierre, porque no hubo una variación del efectivo. Entonces, en este estado, yo no voy a poder mostrar nada en esta parte, en las causas de variación, no puedo mostrar nada porque acá no tengo nada. O sea, y acá no voy a poder mostrar nada como cobro de venta de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque, digamos, no se me modificó el efectivo, no entró dinero por eso. Por eso cuando yo digo cobro de venta de bienes y servicios, estoy hablando de un movimiento de dinero, un movimiento de ingreso de fondos, ingreso de dinero. Si no ingresó dinero, no hay un movimiento de efectivo. Sí hay una venta devengada en el estado de resultados, pero no hay un movimiento financiero porque no cobré. Del mismo modo que si yo compré una mercadería o materiales o lo que sea, se lo compré a mi proveedor me dio la factura, yo me llevé el material, estoy produciendo con ese material,
pero todavía no le pagué, o sea, ese material ingresó a mi empresa, incluso hasta yo puedo llegar a vender esa mercadería, puedo cobrarla también, pero si yo no le pagué, no hay una salida de dinero. O sea, la salida de dinero va a estar cuando yo le pague y por el monto que yo le pague. O sea, si le pago una parte, será una salida de dinero por esa parte, nada más. O sea que acá estoy mirando todas las operaciones, pero desde el punto de vista del movimiento de dinero. Es como que yo estoy parado en la caja. Cuando digo caja, digo todos los equivalentes de efectivo, ¿no es cierto? El efectivo, los depósitos a la vista y esas inversiones de corto plazo que mantengo como con fines más con fines de inversión que con otro propósito, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuando yo me paro en ese lugar, digo, bueno, todo lo que pasa por acá es movimiento de efectivo, lo que no pasa por acá no. Entonces si yo al proveedor no le pagué, no salió dinero de mi caja, por lo tanto no hay un movimiento de efectivo. Entonces por eso acá me interesan en estas actividades operativas ver de todas esas actividades cuáles son las que se movieron efectivo. Entonces no me importa la compra que dice el proveedor, me importa lo que le pagué, cuánto le pagué. No me importa lo que vendí, me importa cuánto cobré de lo que vendí. No me importan los sueldos que se devengaron y las cargas sociales que se devengaron. Me importan lo que pagué. O sea, yo si le liquido el sueldo al personal y le pago el sueldo, pero no deposité las cargas sociales, bueno, por las cargas sociales no salió dinero. Tengo una deuda, pero no salió dinero. Los impuestos, yo puedo liquidar los impuestos, devengarlos, contabilizarlos, todo, pero si no los pago, no hay un movimiento de dinero. Los intereses, yo puedo registrar el devengamiento de los intereses, pero si no los pago, no hay dinero. Lo mismo que si no los cobro. Pueden ser intereses en contra o pueden ser intereses a favor. El pago de impuesto a las ganancias. Yo puedo liquidarle impuesto a las ganancias, pero si no lo pagué, no hay movimiento de efectivo. Y acá tengo también lo que puede ser cobro o pago de dividendos. O sea, yo puedo tener cobro de dividendos o pago de dividendos. O sea, yo puedo tener inversión en una empresa y cuando esa empresa paga dividendos, me ingresa dinero. Ahora, si esa empresa ganó plata, mientras no me distribuya los dividendos, mientras no me dé la plata de los dividendos, yo no puedo hablar de movimiento de efectivo. O sea, no hay un movimiento de efectivo. Y si yo no pago dividendos a los accionistas de esta empresa, no le pago a los accionistas dividendos, tampoco hay movimiento de efectivo. Porque puede haber una ganancia, se puede haber decidido en una asamblea distribuir utilidades, pero mientras no se paguen esas utilidades, no hay movimiento de efectivo. Acá hay una aclaración que dice que estas actividades pueden ser clasificadas en actividades de inversión o de financiación. Ahora cuando veamos esas actividades lo explicamos. ¿Por qué? Entonces, esta es la primera parte, las actividades operativas. Las actividades de inversión son otras actividades que también pueden generar un movimiento de fondos. Un segundito, por favor. Bien. Cobro de ventas de bienes de uso. Si yo cobro una venta de un bien de uso, realizo una venta de un bien de uso y cobro un dinero por esa venta, estoy recibiendo un dinero que no tiene que ver con las actividades operativas. Estoy vendiendo un bien, ¿se acuerdan que lo poníamos como otros ingresos y egresos? O sea, no está relacionado con las actividades operativas, sino con actividades de inversión. ¿Por qué? Porque el bien de uso vos lo tenías como una inversión dentro de tu activo. O sea, es una inversión en activo fijo.
Es un dinero invertido que ¿cómo lo recuperás? Y a través de la producción o de la utilización de ese bien de uso. Si es una máquina, esa máquina produce bienes, esos bienes te generan ingresos, esos ingresos es la forma de recuperar la inversión que vos hiciste por ese bien de uso. Ahora bien, si ese bien de uso eh, se vende, si lo compro, estoy pagando por ese bien de uso. Lo que me interesa es cuánto pagué, no cuánto vale el bien de uso que incorporé, sino cuánto pagué por ese bien de uso. Y si lo vendí, es cuánto cobré. En el primer caso, la compra es una actividad netamente de inversión, porque yo invierto en ese bien y pago por esa inversión. Y la venta, estoy disminuyendo la inversión que tenía, o sea, estoy bajando mi inversión, es decir, estoy entregando ese bien de uso y estoy recibiendo, recuperando algo del dinero que en su momento invertí. O sea, es como una reversa de esa actividad de inversión cuando compré. Entonces también lo clasifico como actividades de inversión. O sea, una es la inversión propiamente dicha y la otra es la desinversión, digamos, de ese bien de uso. Estoy bajando el valor de la inversión. Lo mismo si es una propiedad, por ejemplo, si es un inmueble. Compro un inmueble como inversión y en algún momento ese inmueble que lo tengo ahí movilizado y qué sé yo, lo compré porque tenía un dinero ocioso y pude hacer un negocio y bueno, lo aproveché. Y después en algún momento, si ese bien lo vendo, bueno, así como acá pagué dinero, después lo cobraré ese dinero. Pero siempre hablando de lo percibido, no de lo devengado. Lo mismo si yo hago una compra de acciones de una empresa. Compro unas acciones de una empresa como inversión de más de 90 días, una inversión de más plazo, una inversión permanente, por ejemplo, y un día decido vender esas acciones, bueno, en ese caso estoy recuperando lo que puse en esa inversión. Bien, yo les decía que el cobro de dividendos puede haber sido clasificado como actividades de inversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo acciones de una empresa, cuando esa empresa me paga dividendos, yo lo puedo poner como actividad de inversión porque es la retribución que tengo por haber invertido en esa empresa, o lo puedo poner como actividades operativas. La resolución nos da la opción de ponerlo en un lado o en el otro. A mí siempre me gusta más ponerlo, digamos, en la actividad propia, es decir, más que en la parte operativa, me gusta más ponerlo en la actividad de inversión. ¿Por qué? Porque si yo tengo acciones de una empresa, invertí en una empresa, bueno, el resultado que me genere esa empresa, o lo que cobre por el resultado de esa empresa, lo meto acá. ¿Por qué? Porque es, digamos, la retribución por haber invertido. O sea, es, digamos, si yo compré acciones de una compañía, hice un pago por la compra de acciones de esa compañía, y después esa compañía gana dinero y me paga dividendos, yo esos dividendos, digamos, son una retribución por haber hecho esta inversión. Entonces, en definitiva, me parece que es más lógico, me gusta más ponerlo acá. Pero eso es, digamos, si ustedes lo ponen como actividades operativas o lo ven por ahí como actividades operativas, tampoco está mal. O sea, la resolución lo admite. Y finalmente, las actividades de financiación. Que por ejemplo, puede ser, ¿cuántos tipos de financiación teníamos? Financiación de terceros o financiación propia. Por ejemplo, si yo obtengo un préstamo del banco, me ingresa dinero. ¿Y eso qué es? Es una financiación que me hizo el banco. Es una financiación de tercero. O sea que si a mí me ingresa dinero porque el banco me prestó plata, es una financiación. Si después yo le voy pagando al banco el préstamo y le voy devolviendo lo que me prestó,
Eso es actividades de financiación. Si además le pago intereses, también será actividad de financiación. Es por financiación. ¿Qué otra financiación conocemos? La de los propietarios. Si un propietario pone dinero en la empresa, hace un aporte, ingresa dinero a la empresa. ¿Y por qué ingresa dinero? No es ni por causa operativa, ni es por inversión, es por financiación. ¿De qué tipo? Y propia. Una financiación propia, es decir, los socios, los accionistas aportaron un dinero a la empresa. Aportaron capital o aporte irrevocable o lo que sea, pero hicieron un aporte. Otro puede ser que se emitan obligaciones negociables y bueno, acá son ejemplos esto, ¿eh? O cobro por ejemplo, que se emitan obligaciones negociables y que se reciba dinero, ingrese dinero por la emisión de esas obligaciones negociables y la generación de una deuda. Es una deuda que en algún momento la empresa tendrá que rescatarla y devolverla. Pero mientras ingrese ese dinero, bueno, es el cobro, es un ingreso de dinero por esas obligaciones. En algún momento las tendrá que devolver y ahí tendrá que pagarlas. También acá, si los propietarios hicieron aportes en efectivo, ¿qué puede pasar? Que se les paguen dividendos en algún momento si la empresa ganó dinero. Entonces, estos son los dividendos que o los podíamos poner en actividades operativas o lo podíamos poner en actividades de financiación. ¿Por qué? Porque así como al banco le pagamos, le devolvemos el préstamo y le pagamos interés y lo ponemos en actividades de financiación, el propietario, que es una financiación propia, cuando le devolvemos, ¿cómo le devolvemos el dinero que aportó? Y no le devolvemos el dinero está en la empresa. Lo que él va a tener como retribución en algún momento no van a ser intereses, porque no es un préstamo, pero sí va a ser la distribución de utilidades. Entonces, cuando se le distribuyan utilidades y salga dinero por distribución de utilidades, lo podemos poner en actividades de financiación o lo podríamos poner en actividades operativas, ese movimiento de dinero. O en un lado o en el otro. En cualquiera de los dos está permitido. A mí siempre me gusta más acá, ¿por qué? Porque si tengo el aporte acá de los propietarios como financiación, bueno, cuando retribuyo al propietario, lo pondría dentro de esta misma actividad, para que me quede todo en el mismo lugar. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, igual les digo, para la tranquilidad de ustedes, que no vamos a hacer un desarrollo muy profundo del estado de flujo efectivo, pero por lo menos quiero que sepan de qué se trata. Sí, vamos a hacer algún tipo de pregunta, vamos a hacer alguna pequeña ejercitación de algo, pero muy acotado. Pero pretendo que por lo menos conozcan un poco de qué se trata, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes a medida que vayan teniendo algo me dicen. Yo más o menos, bueno, ustedes van subiendo también las clases, yo ya les subí todas, o sea que este, a veces con algún día de demora o dos, qué sé yo, pero yo se lo voy subiendo para que tengan. Así que ustedes vean y cualquier cosa me dice. Bueno, eh, les voy a mostrar un poquito, después vamos a hablar un poco de la exposición del estado de situación patrimonial. Yo ahora les voy a mostrar un poquito cómo puedo obtener los cobros por ventas de bienes y servicios, las cuentas a cobrar, cómo puedo dentro de las actividades operativas determinar esto que mostraba acá, o sea, los cobros de ventas por bienes y servicios. Porque este es un ejemplo para que veamos cómo lo podemos determinar. Para que no parezca chino esto, les doy un ejemplo de cómo sería. Por ejemplo, yo tengo actividades operativas. ¿Cómo voy a obtener los cobros por venta de bienes y servicios? En primer lugar me voy a ubicar en esto. Las cuentas por cobrar se alimentan de qué cosa? De las ventas. O sea, cuando yo hago una venta, se alimentan mis cuentas por cobrar.
¿Mm? O sea, no quiero ir a la registración contable, pero cuando ustedes registran una venta, ¿qué hacen? Deudores por ventas a venta, o sea, registran la venta y la cuenta a cobrar por esa venta. O sea que la venta alimenta la cuenta corriente del cliente. ¿Mm? Del mismo modo que la cuenta proveedores se alimenta de las compras. O sea, yo compro un bien y lo mando a proveedores, o sea, se lo debo al proveedor. Después cuando le pago, hago, sale el dinero del banco y anulo la cuenta a proveedores porque, digamos, le pagué. Bueno, en la compra me pasa, en la venta me pasa lo mismo. O sea, yo tengo una cuenta a cobrar con el cliente y cuando ese cliente me paga, yo anulo esa cuenta a cobrar y me ingresa el dinero. Bueno, ¿cómo determino yo ese cobro que hice durante un periodo? Bueno, yo voy a tener, por ejemplo, que mi cuenta por cobrar por ventas al inicio, en el balance al cierre del ejercicio anterior, esto es para determinarlo globalmente en todo el ejercicio. ¿Mm? O sea, si yo tengo un ejercicio y yo digo, a ver, quiero determinar cuánto fue lo cobrado, ¿cómo lo determino? Así rápidamente, haciendo una cuenta muy rápida, porque si no tendría que agarrar toda la contabilidad y decir, bueno, a ver, sumar todas las cobranzas que le hice a los clientes. Y la verdad que sería engorroso, pero lo puedo determinar muy rápidamente. ¿Cómo? Y bueno, yo por ejemplo tengo que en mi ejercicio tengo las cuentas por cobrar por ventas que yo tenía al inicio, en el balance al cierre del ejercicio anterior. Supuestamente esto que yo tenía a cobrar al cierre del ejercicio anterior, en algún momento del ejercicio las tendré que cobrar. O sea que pueden ser cobranzas que voy a tener durante el ejercicio que estoy analizando. Además, esta cuenta a cobrar se me alimentó con todo lo que vendí al contado, a plazo, todo durante el ejercicio. O sea, yo hice ventas, entonces se me acumuló más dinero que me podría llegar a entrar durante el ejercicio. O sea, lo que me debían, más todo lo que vendí. ¿Mm? ¿Está? O sea, si yo, por ejemplo, digo, mira, tengo, fulano me debe por venta 100 pesos. Y yo vendí, hoy vendí 1000 pesos más. ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo máximo que puedo cobrar? Y 100 pesos más 1000. O sea, en los próximos días, ¿cuánto puedo llegar a cobrar? Y los 100 pesos que me debían más los 1000 que vendí ahora, o sea, 1100 pesos. Bueno, acá estoy diciendo eso. Digo, al inicio yo tenía que cobrar X pesos, durante el ejercicio vendí tantos pesos, y esto es lo máximo, la suma de estos dos es lo máximo o lo posible que puedo cobrar durante todo el ejercicio. Ahora, si yo le resto lo que al cierre me quedó a cobrar, entonces, ¿qué voy a tener? Y lo que cobré. O sea, lo que yo tenía que cobrar, más todo lo que le sumé para cobrar, todas las ventas que sumé para cobrar también, me da todo lo que yo puedo llegar a cobrar durante todo el ejercicio. Ahora, si al final hay un pedazo que no cobré, una parte que no cobré, ¿qué me queda? Lo que cobré. O sea, así globalmente lo puedo determinar. Miren, vamos a verlo con números. Supongamos que yo, en un ejercicio que cerró el 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta por cobrar era de 10.000 pesos. Yo tenía que cobrarle a mis clientes 10.000 pesos. Durante el ejercicio, yo vendí al contado, o sea, me pagaron, me dieron el dinero, 50.000 pesos. Y después realicé ventas a 30 días fecha de factura por 90.000 pesos durante todo el ejercicio. O sea, durante todo el ejercicio vendí al contado 50.000 y a 30 días fecha de factura 90.000. En total, 140.000. O sea que si yo tenía que cobrar al inicio 10.000 y durante todo el ejercicio
vendí 140.000, lo máximo que pudo llegar a entrarme de dinero fueron 150.000. 10.000 que tenía que cobrar, más 140.000 que vendí. O sea, de estos dos valores, lo máximo entonces que yo puedo llegar a cobrar durante todo un ejercicio son 150.000 pesos. Eso es lo máximo que a mí me puede llegar a ingresar en un ejercicio por la venta. Bien. Yo sé que esto, por ejemplo, lo cobré. Pero yo al ponerlo todo junto acá, yo digo, si esto yo lo cobré, en mi saldo a cobrar al cierre no van a estar. O sea que yo sumo todo. No importa si está cobrado o no. Y yo sé que de estos 90.000, una parte me va a quedar acá en este saldo a cobrar. Esto lo cobré. Entonces ya esto, digamos, me quedó cobrado. Pero yo sumo todo. Sumo lo que cobré más lo que vendí a plazo. No importa. Sumo todo. Todo lo que tengo a cobrar posible son 150.000. Entonces digo, al cierre, ¿cuánto tengo que cobrar? Y al cierre, por ejemplo, en este ejemplo que estoy dando, supongamos que me quedaron a cobrar 25.000 pesos. Entonces quiere decir que yo cobré 125. O sea, yo podía llegar a cobrar como máximo 150.000. Si al final me quedaron por cobrar 25, quiere decir que lo que cobré son 125. Y ahí por diferencia determiné lo que cobré durante todo un ejercicio. Esto lo trabajo, digamos, con el estado de flujo de efectivo. Esto es, digamos, como un ejemplo de cómo podría yo determinar algunos de estos elementos que tengo acá. Por ejemplo, cobro de venta de bienes y servicios. Lo mismo me pasaría con proveedores. Tendría el saldo a pagar al proveedor al inicio, se alimenta con todas las compras que hice y le restaría lo que me queda por pagar al cierre y entonces, bueno, ahí tengo lo que le pagué, lo que pagué. Esto más que nada es para que tengamos un pequeño ejemplo de cómo sacaríamos ese número. Por ejemplo, de las ventas cobradas. Bueno. Vamos a ver un poquito ahora el estado de situación patrimonial. Vamos a recorrer un poquito el otro estado que nos faltaba, que ya lo habíamos hablado, porque cuando dimos estado de situación patrimonial lo recorrimos bastante. Vamos a ver cómo lo exponemos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Siempre estamos hablando de información comparativa. Y acá tenemos estado de situación patrimonial o sea, a una determinada fecha. Era estático y exponíamos información patrimonial y en algunos rubros financieros. Entonces, bueno, ¿se acuerdan? Acá teníamos el activo separado en corriente y en no corriente. El pasivo separado en corriente y en no corriente. O sea, acá lo que teníamos era todos aquellos activos que en los próximos 12 meses, o sea, si tenemos el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2019, bueno, todo lo que en el 2020 se puede llegar a convertir en efectivo. O que ya es efectivo. Por ejemplo, caja y banco ya es efectivo. Entonces, bueno, eso es corriente. Inversiones temporarias, bueno, son inversiones que dentro de los próximos 12 meses se pueden llegar a convertir en efectivo. Acá no nos importa si los 90 días, nada. Acá estamos hablando de los 12 meses, o sea, es corriente. Dentro de esas inversiones temporarias pueden ser algunas que se consideran como equivalente de efectivo porque son de hasta 90 días, entonces bueno, ahí parte de esas serán inversiones temporarias, equivalente de efectivo. Y las otras serán simplemente inversiones temporarias. Por ejemplo, un plazo fijo a 180 días no se puede considerar equivalente de efectivo, pero es una inversión temporaria porque no supera los 12 meses. O sea que está dentro del activo corriente. Los créditos por venta, lo mismo.
Son créditos que se esperan cobrar durante los próximos 12 meses. Otros créditos también, aquellos que se esperan cobrar durante los próximos 12 meses. Bienes de cambio, los bienes de cambio que se esperan vender durante los próximos 12 meses. Y otros activos también, lo que se esperan realizar en efectivo durante los próximos 12 meses. Y el no corriente se repite un poco todo. Nada más que menos caja y banco que efectivo puro. Después lo demás pueden aparecer también en el no corriente. Pueden aparecer créditos por venta, otros créditos, etcétera. Los bienes de cambio, generalmente los bienes de cambio van a estar acá. Yo les había dicho que a veces los bienes de cambio pueden llegar a ser no corrientes si fueran algún bien de cambio que tenga algún plazo de a veces de terminación o algo así, cuando se construye o se fabrica algo en un largo plazo, que exceda el año, y entonces por ahí puede ser que queden encuadrados dentro del no corriente. Pero en general los bienes de cambio casi siempre van a estar en el corriente. Sí, los bienes de uso van a estar en el no corriente. ¿Por qué? Porque son uno de los principales animadores del activo no corriente. Es decir, son bienes que de cabeza siempre están en el no corriente. Excepcionalmente puede aparecer en el corriente. Cuando, por ejemplo, pongo en venta a lo mejor algún bien de uso, una máquina, etcétera, que yo digo, bueno, la puse en venta o decido venderla en el próximo ejercicio, y entonces la voy a mandar al corriente porque ya no tiene sentido clasificarla como no corriente porque la tengo para la venta. O sea que la dispuse para la venta, por lo tanto la voy a mostrar en el pasivo, en el activo corriente. Pero son casos también excepcionales. Bien, las participaciones en sociedades, o sea, si tengo una participación permanente en una sociedad, la voy a encuadrar dentro del no corriente. Y alguna otra inversión que también la puede hacer. Lo mismo con activos intangibles que son similares al tratamiento a los bienes de uso, nada más que son activos que no lo podemos ver físicamente, pero son, que son marcas, patentes, etc. Y otros activos que puede haber también. Bien, vamos a ver el pasivo. Dentro del pasivo tenemos acá deudas comerciales. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se clasificaban en... Acá no había, acá si vemos el activo, acá vemos un orden decreciente de liquidez. Vamos de los más líquidos siempre a los menos líquidos. En cambio acá, no, acá la clasificación es por distintos tipos de deudas. O sea, primero hablamos de las deudas comerciales, luego de las deudas financieras, como bancarias o financieras, como pueden ser los préstamos, después de las deudas sociales, que están las remuneraciones y las cargas sociales, o sea, deudas sociales, las deudas fiscales, que son las cargas fiscales, los impuestos, hablando en criollo, y después algunas otras deudas, como puede ser anticipo de cliente, dividendo a pagar, otras deudas, etc. Bien. Y finalmente tenemos las previsiones, que fíjense que acá tenemos total de deuda y las previsiones que no son deudas. Forman parte del pasivo, pero no son deudas, son pasivos contingentes. Por eso no están como pasivos ciertos, no son deudas y son contingencia. Entonces, previsiones. Entonces, por un lado las deudas y por otro lado las previsiones. Entonces, siempre que le pregunten, bueno, ¿cómo se divide el activo de acuerdo a su poder, a su exigibilidad? Y bueno, son las deudas y las previsiones. Las deudas son exigibles, las previsiones no. Las deudas son exigibles. ¿Por qué? Porque, digamos, ya se convirtieron, o sea, es un pasivo que se debe, que se tiene que pagar. Que se pague o que no se pague otra cosa, pero que se tiene que pagar, se tiene que pagar. En cambio, las previsiones todavía no hay ninguna obligación de pago porque, digamos, todavía no se definieron. O sea, están ahí. Son dependen de alguna probabilidad de ocurrencia de algún hecho que determine o desencadene la obligación de pagar, pero todavía no hay obligación de pagar, es un pasivo contingente. Y lo mismo ocurre con el no corriente. Generalmente las previsiones acá
se muestran en el corriente y en el no corriente, pero generalmente la mayoría va a estar siempre, casi siempre en el no corriente, porque generalmente pueden ser juicios que tienen un largo plazo, y salvo que aparezcan acá en el corriente, porque están a punto a lo mejor de definirse, entonces a lo mejor puede ser que se pasen al corriente. Pero como siempre son situaciones donde a lo mejor no tenemos una certeza de cuándo se van a definir, a veces generalmente van a estar en el no corriente. En algunos casos pueden aparecer en el corriente, pero es más raro. Bueno, y finalmente, o sea, acá tenemos los dos capítulos que tenemos en el estado de situación patrimonial, o sea, el activo y el pasivo. Acuérdense que es estado de situación patrimonial o balance general. ¿Se acuerdan que lo definíamos como estado de situación patrimonial o balance general a este estado de situación patrimonial? Y acá tenemos los dos grandes capítulos que son el activo y el pasivo. El patrimonio neto en realidad no lo ponemos como un capítulo porque en definitiva es una sola línea donde tenés el total y después lo ampliábamos en el estado de evolución del patrimonio neto. Y por supuesto, bueno, comparativo con el ejercicio anterior y haciendo las salvedades que yo les había dicho cuando hablamos en la resolución técnica 8 de lo que eran las comparaciones. Por lo tanto, con esto, digamos, terminamos un poquito esta primera parte. Ahora después vamos a ver las notas y los anexos. Acá un poco estamos mostrando la situación patrimonial y fíjense que el estado de situación patrimonial es un poco el esquema de financiación empresaria. Todo el activo que está financiado por el pasivo y por el patrimonio neto. O sea, recursos totales o inversión total y financiación de terceros y financiación propia. Bueno, vamos a dejar acá. Si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan, la respondo. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, entonces nos estaremos encontrando el jueves. Bueno, hasta el jueves. Buenas noches. Buenas noches.